declaración de la renta es hacer un ajuste de cuentas. Tenemos deducciones si tenemos celiaquía diagnosticada, por ejemplo, en Andalucía o en Asturias. Los gastos de veterinario también, e incluso en algunas comunidades nos podemos deducir gastos de aparatos dentales, gafas, lentillas. Cambio una criptomoneda por otra o cuando he pagado un bien utilizando criptomonedas. Pues ahí es una casuística especial de los criptoactivos y es que ahí también tengo que pasar por caja y rellenarlo en mi declaración de la renta. Campaña de la Renta 2025, ya estamos sumergidos, habéis presentado vuestra declaración, llega con confirmar el borrador. ¿Qué sucede si me olvido de algún dato y tengo que rectificar la renta? O si, por ejemplo, en 2025 he cobrado una herencia, ¿ese dato lo tengo que incluir en mi renta? O si, por ejemplo, trabajo en una compañía que parte del salario me lo abona en acciones, las he vendido, las mantengo, ¿cómo notifico todos esos detalles a Hacienda? Pues vamos a resolver todas las dudas sobre la campaña de la Renta 2025 en la que ya estamos sumergidas con Marta Rayaces desde TaxDown. ¿Cómo estás, Marta? Pues encantada de estar por aquí y lista para resolver todas esas dudas. Bueno, lo primero, ¿qué es hacer la declaración de la renta? Pues mira, esta pregunta me parece súper interesante porque siempre nos genera muchas dudas, siempre nos da mucho miedo y al final lo que tenemos que pensar es que hacer la declaración de la renta es hacer un ajuste de cuentas y así funciona. ¿Por qué? Porque durante el año, a través de esas retenciones que vamos pagando, esa parte de salario que nos van descontando, ya vamos pagando nuestros impuestos. Entonces, cuando nos enfrentamos a la declaración de la renta, en realidad lo que estamos haciendo es, oye, ¿cuánto era lo que me tocaba pagar? ¿Cuánto es lo que ya he pagado por adelantado? Y entonces, si he pagado de más, es cuando me saldrá a devolver y si he pagado de menos, pues me va a tocar pagar. Marta, sabéis que aquí lo que decimos en España es Hacienda me ha quitado. Eso es. Pero esto es un ajuste de cuentas. Es un ajuste de cuentas. Siempre, al final, siempre vas a pagar lo que te toca. Es decir, hay veces que lo pagamos antes vía retenciones y me han retenido de más, y hay veces que, por lo que sea, porque no he reportado bien mis datos a mi compañía, etcétera, me han retenido de menos, y entonces pues luego me llevo, digamos, el disgusto cuando tengo que presentar la declaración y me sale ese resultado. ¿Cuánto dinero podemos llegar a pagar de más? ¿Qué pasa en nuestro país si no presentamos de manera adecuada y con todos los beneficios a los que podemos acogernos la declaración de la renta? Pues desde TaxDown hemos hecho un estudio y tenemos más o menos estimado que unos 9.000 millones de euros podemos llegar a perder por no aplicar todas las deducciones que existen, a las que tenemos derecho a aplicarnos los contribuyentes, y por desconocimiento, por miedo también a veces, por querer presentar la declaración con prisas, pues nos olvidamos de ellas. O sea que es una cantidad importante. Bueno, declaración con prisas, lo que pasa es que bien sabes que a veces la declaración se presenta con prisas porque se espera que se devuelva y necesitamos unos ingresos en un país con salarios bajos, ya que citas no acogerse a algunas deducciones. ¿Cuáles son esas deducciones que están ligadas a las comunidades autónomas y que son tan peculiares en nuestro país? Cuéntanos. Pues mira, este año además tenemos boom porque hay algunas muy curiosas. Tenemos deducciones si tenemos celiaquía diagnosticada, por ejemplo, en Andalucía o en Asturias. Hay una deducción muy curiosa también en Asturias que se denomina pues una deducción por gastos vitales. ¿Y qué se entiende gastos vitales? Pues todos aquellos gastos que necesitemos para vivir, que incluyen pues desde los gastos de los muebles que podamos necesitar para nuestra casa, los gastos de nuestra cesta de la compra diaria, etcétera. Y esa deducción es de hasta 2.000 euros. Los gastos de veterinario también, e incluso en algunas comunidades nos podemos deducir gastos de aparatos dentales, gafas, lentillas. Son muchas las deducciones que se pueden conocer para ir al detalle de la peculiaridad de cada comunidad autónoma. ¿Cómo conoce una persona que va a hacer la declaración de la renta las deducciones que le corresponden por vivir en la comunidad autónoma en la que vive? Pues es una cuestión muy difícil porque en España tenemos más de 200 deducciones autonómicas, con lo cual es un trabajo intentar conocerlas todas y sobre todo determinar si nos aplican o no nos aplican, y más teniendo en cuenta que cada año hay cambios normativos. Este año, por ejemplo, justo antes de empezar la declaración de la renta, la Comunidad Valenciana hizo un cambio normativo que era retroactivo y nos encontramos con cambios, con lo cual para una persona que se dedica a nada que ver con fiscalidad es realmente complicado estar al día. Yo lo que recomendaría pues que utilicen TaxDown, que para eso tenemos una aplicación dedicada
sea justo a hacer que paguemos lo justo. Nosotros tenemos un sistema donde ya detectamos si cumplimos los requisitos para aplicar o no esas deducciones y nos aseguramos pues, de que nos beneficiemos de todo lo posible. Mira, este año, por ejemplo, un boom son las deducciones para fomentar el deporte, los gastos de gimnasio, y son deducciones que se aplica a mucha gente. Es decir, por hacer deporte puedo deducirme cuando hago la declaración de la renta. ¿Tú crees que todo el mundo que hace deporte en este país, en general, sabe que puede deducirse de los gastos vinculados al deporte? Pues yo creo que o estás muy al día de este tipo de temas o algún compañero tiene suerte que se ha enterado y te lo cuenta, o efectivamente te puedes perder cosas que son interesantes, claro. Conviene que expliquemos a quién le corresponde y a quién no le corresponde presentar la declaración de la renta, Marta. Pues sí, yo creo que es una duda que tenemos todos, y además yo creo que se percibe a veces como, ¡jo, qué horror que me toca presentar! Pero es importante que sepamos que incluso aunque no tengamos obligación, puede que me salga a devolver, con lo cual puede que me sea positivo presentar la declaración de la renta. Así que yo creo que sí que es importante que lo tengamos claro. Lo primero es, para tener obligación de presentar la declaración, tengo que haber pasado más de medio año en España, y entonces ya digamos que estoy obligado por lo menos a hacer este análisis de si estoy obligado o no. Vale. Y después tenemos que ver qué tipo de rentas hemos obtenido durante el año. Recordemos que ahora estamos haciendo la renta del año anterior, es decir, tenemos que tener en cuenta todo lo que ganamos en 2025. En general, para rendimientos del trabajo, si hemos tenido un pagador, siempre estoy obligado a presentar la declaración si he ganado más de 22.000 euros. Si he tenido varios pagadores, la obligación baja a 15.876 euros, siempre y cuando el segundo pagador y siguientes me hayan pagado más de 1.500. Si hablamos de otro tipo de rentas, como si tengo un piso vacío o dividendos e intereses, estamos hablando de cuantías superiores a 1.600. Pero en general, ¿qué es lo que nos encontramos en nuestro día a día? Que tenemos una amalgama de rentas que hemos obtenido, rendimientos del trabajo, intereses, dividendos, y al final, una vez que estoy obligado por haber superado uno de los límites, por ejemplo, por rendimientos del trabajo, he cobrado 25.000 euros, pues ya sé que estoy obligado. Pues en ese caso tengo que incluir todo, tengo que incluir los dividendos, los intereses, etcétera, y no solo lo que haya obtenido en España, sino también lo que haya obtenido fuera, que yo creo que es una duda que hay mucho, sobre todo ahora que tenemos plataformas de inversión y que las utilizamos muy a menudo y que están en el extranjero, pues que sepamos que esas cosas también tenemos que incluirlas en nuestra declaración, porque eso sí que no va a venir reportado en datos fiscales. Bueno, esto es muy importante porque al final son muchas las personas que, sobre todo vinculadas al sector tecnológico, están cobrando parte de su salario pues con ingresos mensuales y otra parte en acciones. ¿Cómo hay que enfocar en esta declaración 2025 que realizamos, en esta renta 2025 que realizamos en este año 2026, esos cobros que hemos tenido en diferentes modalidades de pago por parte de la empresa? Pues la parte positiva es que normalmente lo que nos han pagado en forma de acciones ya va a venir incluido como parte de nuestros rendimientos del trabajo. Ahora bien, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado con que muchas de estas acciones pues reparten dividendos, con lo cual normalmente nos encontramos con que mi empresa me ha retribuido en forma de acciones, están depositadas las acciones en Estados Unidos y esas acciones pues he recibido unos dividendos que eso sí que no aparece reportado en datos fiscales, con lo cual tengo que incluir los dividendos, incluso aunque los reinvierta comprando más acciones de la misma compañía. Aquí no nos queda otra que pasar por caja. Eso sí, si me han retenido en Estados Unidos, pues podré aplicarme la deducción para evitar la doble imposición internacional. Y luego, una problemática que nos solemos encontrar en estos casos es, oye, cuando yo quiero vender esas acciones, ¿cuál fue mi valor de adquisición? Porque al final me las regaló mi empresa. Pues ahí lo que tenemos que tener en cuenta es el valor de mercado que tuvieran las acciones cuando mi empresa me las dio, cuando pasaron a ser mías, porque por esa cantidad es por la que tributé como rendimientos del trabajo, pero para la ganancia o pérdida, pues tributaré por lo que me las pueda vender, restándoles la diferencia de la valoración a la que me dio la empresa. Bien, es decir, el día que me asignan las acciones, yo pago los rendimientos del trabajo con el tipo de IRPF que me corresponda. En el caso de que esas acciones las haya vendido, la tributación, si en el supuesto de que haya plusvalía, entiendo que si hay minusvalía, aunque sea en un país extranjero, también podré realizar algún tipo de compensación con otras plusvalías, las tendré que realizar restando al precio de venta el precio del día que ellos me las dieron, ¿no? Ese es tu valor de adquisición. Vale. Nos hemos ido directamente de qué es de la declaración de la renta a cómo tengo que ajustar cuentas, ¿no? Esa es la expresión que utilizaba TaxDown, cómo ajusto
mis cuentas con Hacienda en el caso de que cobre en acciones y cobre también en especie. Si volvemos a algo un poquito más básico y tiene que ver con algo que mencionabas antes, la rapidez y la prisa que tenemos en muchas ocasiones por confirmar el borrador. Pero es que a lo mejor no hay que tener tanta prisa por confirmar el borrador porque conviene revisar. Yo entiendo que hay gente que dice, bueno, me da igual revisar porque con tal de que me salga a devolver, aunque haya 100 euros más o 500 euros más, me da igual, lo que quiero es el dinero rápido. Pero es importante que tengamos en cuenta que la revisión adecuada puede cambiar el escenario. Totalmente. Además, por muy diversas causas. La primera, como decíamos, me puedo estar dejando de aplicar deducciones que al final suponen un ahorro muy importante. Pues eso, tenemos deducciones con cuantías más bajitas de 150 euros, pero tenemos deducciones muy altas. Pues en Madrid, por ejemplo, por invertir en entidades de nueva creación es que me puedo llegar a deducir hasta 10.000 euros. O sea, son cantidades que te cambian mucho el resultado de tu declaración. Y luego, también, por si me dejo algo que incluir. En el borrador, Hacienda no tiene toda la información de todo lo que ganamos, pues por ejemplo en los casos que mencionábamos, si tengo algo en el extranjero. Cuando nos toca presentar la declaración, Hacienda todavía no tiene esa información y aunque es verdad que los países colaboran entre sí y puede que a lo largo del tiempo acabe teniéndola, pues no me la puede mostrar directamente volcada en mi borrador. Con lo cual es mi responsabilidad el revisar que tengo todo incluido y que si falta algo, pues lo tengo que incluir a mano. ¿Qué pasa si no lo incluyo? Sí. Y Hacienda se entera después. Pues claro, pero ahí puedo no incluirlo o no incluirlo con intención o no incluirlo, pero sin que hubiera intención de engañar a Hacienda. Bueno, a Hacienda al final lo que le importa es que tú tenías que pagar una cantidad y no has tributado por esa cantidad. Entonces, en general, lo que nos vamos a encontrar los contribuyentes medios cuando se nos ha olvidado incluir algún tipo de renta, ya sea una plusvalía por venta de acciones o porque alquilé un piso y se me olvidó incluir esos ingresos, pues al final voy a tener que pagar, 1, lo que me tocase por esa diferencia y 2, una sanción. ¿De cuánto es la sanción en su generalidad? Del 50% de la cuota que es lo que me tocase pagar. Vale. Entonces, haya intencionalidad o no haya intencionalidad de evitar nuestro ajuste de a cuentas, al menos en alguna de las fases con Hacienda, Hacienda lo ve y Hacienda nos va a penalizar y tenemos que tenerlo claro. Primero nos va a pedir información para verificar si efectivamente se nos ha olvidado algo o no, es que no teníamos nada que incluir. Vale. Y una vez que le aportamos esa información o que determina que efectivamente tenía que haber incluido algo que no incluí, entonces ya es cuando inicia ese procedimiento sancionador. Vamos a hablar ahora enseguida de las plataformas de inversión y de los neobancos, pero antes has citado, Marta, que bueno, hay deducciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid que tienen que ver con invertir en entidades de nueva creación y las deducciones pueden llegar hasta 10.000 euros, algo que me parece fascinante teniendo en cuenta que el importe límite de deducción por aportación a un plan de pensiones es muy inferior a este límite que nos estás diciendo. Pero esto me lleva a otro planteamiento. Cuando alguien tiene ese poder adquisitivo como para invertir en una entidad de nueva creación 10.000 euros, le presuponemos un patrimonio interesante, por lo menos, ¿no? Una persona con un patrimonio interesante recurre a una aplicación, recurre a una web para hacer su declaración de la renta, porque yo creo que en nuestra mente pensamos, bueno, quien tiene mucho patrimonio sube las oficinas de una antigua oficina en el centro de una ciudad con una madera que está crujiendo, y eso es lo que nos imaginamos de un asesor fiscal. Pero es que los tiempos han cambiado. Han cambiado mucho. Yo también me imaginaba un asesor fiscal casi con su calculadora haciendo números y a día de hoy pues los asesores trabajamos pues apoyados por inteligencia artificial y de todas las herramientas para intentar hacer las cosas fáciles, ¿no? Y como mencionábamos antes incluso de empezar el podcast fuera de cámaras, al final vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados un poco a la inmediatez y al hacer las cosas desde el móvil o desde el ordenador. Y TaxDown, por ejemplo, es lo que ofrece, ¿no? Nos decíamos antes, oye, a mí me da casi pereza tener que llamar a un restaurante y hablar con alguien por teléfono. Quiero en un clic poder hacerlo. Pues TaxDown ofrece eso, que en 4 clics tengas la renta hecha y que haya una persona que te pueda asesorar, a la que puedas consultar tus dudas, pero sin tener que ir a una oficina, desplazarte físicamente y sin que te tome mucho tiempo, tanto de buscar información como de tener tú que dedicarle tiempo a ello, ¿no? Si mi patrimonio es alto, ¿puedo hacer la declaración este año 2026? ¿Puedo hacer la renta de 2025 con vosotros? Por supuesto que puedes, de manera muy fácil. Y de hecho tenemos muchos clientes con patrimonios muy elevados. Vale.
Planes de pensiones, porque lo que llega ahora es el momento de incluir en la renta 2025 ingresos, gastos, inversiones y aportaciones que yo he realizado durante el ejercicio 2025, pero el límite es muy bajito de deducción por aportaciones a planes de pensiones. Pues el límite individual es verdad que es bajito, porque lo que aportamos nosotros por nuestra parte como personas individuales es de 1.500 euros. Es un poco más alto cuando nuestra empresa aporta a un plan de pensiones y nosotros añadimos esos 1.500 euros al mismo plan, porque entonces el límite es de 10.000 euros. Con lo cual ahí sí que es un poco más interesante. Pero sí que es importante que tengamos en cuenta estos límites, porque hay veces que nos encontramos con casos en los que se han hecho aportaciones mayores, que está fenomenal, tú has aportado a tu plan de pensiones y en el futuro cuando lo rescates pues es dinero que recibirás, pero la reducción máxima es de 1.500, es decir, aunque yo, Marta, aporte 5.000, si mi empresa no ha aportado a ningún otro plan y he sido solo yo, como máximo me puedo reducir los 1.500. Vale. Aplicaciones de operativa en los mercados financieros, neobancos. ¿Qué sucede aquí? Y esta información de los neobancos la tiene Hacienda igual que tiene la información de la banca tradicional, con los dividendos que yo he cobrado, me manda una notificación mi banco y resulta que cuando voy a hacer la renta, esa información ya la tiene Hacienda. Sucede lo mismo con cualquiera de estas aplicaciones que utilizamos habitualmente, MyInvestor, Trade Republic, por citar un par de ellas. Pues al final, ¿de qué depende? Depende no tanto de si es un neobanco o no, sino de dónde tiene sede esa entidad. Entonces, si no están en España, sea neobanco o banco tradicional, en mi borrador no voy a encontrar nada y Hacienda no va a tener ningún tipo de información. En cambio, si es una entidad que está establecida en España, sí que me voy a encontrar con información ya en mis datos fiscales porque tienen obligación de reportarle a Hacienda. Con Trade Republic, ¿qué es lo que ha pasado este año? Que hasta junio del año pasado no estaban en España y después sí que han abierto sucursal en España y muchos clientes han migrado a una cuenta española. Entonces, esos clientes que se van a encontrar con que desde que migraron, que más o menos fue en verano de 2025 hasta final de año, van a tener información reportada de Trade Republic en sus datos fiscales, pero de la primera parte del año, donde todo ocurría en Alemania, pues lo van a tener que añadir porque Hacienda no tiene esa información. Vaya follón. Bueno, es una gestión un poco complicada, pero ahí estamos intentando ponerles las cosas fáciles para intentar que lo puedan hacer de forma automática. Pero es verdad que son cosas que si no eres consciente, quizás ves Trade Republic en tus datos fiscales y piensas, bueno, pues ya estará absolutamente todo, acepto borrador. Si algún trader, operador, inversor opera con alguna entidad que no está registrada en España, pero tampoco en la eurozona, se complican las cosas, Hacienda sabe algo, yo tengo que notificarlo, ¿qué? Estamos obligados a declarar por todas las rentas que hayamos obtenido con independencia de dónde estén, con lo cual lo tengo que incluir y es verdad que cuando nos encontramos con operadores de fuera de la eurozona hay veces que el reporte fiscal que nos dan quizá es un poquito más complicado de entender, pero en general si tenemos claro qué es por lo que tengo que tributar, en este caso ganancias, pérdidas, intereses, dividendos, eso es la información que debo buscar para incluirla en mi declaración. ¿Qué tengo que tributar por cripto en la renta de 2025 este año 2026? Pues con cripto me pasa más o menos lo mismo que con inversiones tradicionales, pero tenemos algunas peculiaridades. Seguro que todos tenemos claro que si vendo una criptomoneda tengo que tributar por ella. También yo creo que tenemos claro en general que cuando recibo rendimientos de staking, que viene a ser como una especie de tipo de interés por el ámbito de las cripto, también. Las dudas vienen cuando cambio una criptomoneda por otra o cuando he pagado un bien utilizando criptomonedas. Pues ahí es una casuística especial de los criptoactivos y es que ahí también tengo que pasar por caja y rellenarlo en mi declaración de la renta. Es decir, si vendo una cripto y compro otra, es el equivalente a que yo invirtiese en un ETF, lo vendiese y adquiriese otro ETF. Exactamente. Eso sería lo mismo. ¿Dónde está la gran diferencia? En que si yo pago con cripto, entiendo, pues estoy pagando con el dinero que yo tengo, pero a efectos fiscales yo me he deshecho de mis cripto, he vendido mis cripto, así que ahí tendré que calcular cuál era el precio de la cripto en el momento en el que compré el bien y pagué con cripto en relación a cómo lo compré, Marta. Efectivamente, yo creo que este es un ejemplo que vimos muy claramente cuando alguna empresa que se dedicaba más al ámbito automovilístico dejaba adquirir coches, por ejemplo, con criptoactivos. Sí. Pues ahí es muy claro. ¿Por qué? Porque en renta, ¿por qué tributamos? Cuando ha habido un incremento de valor, pues es muy claro que cuando yo adquirí, pues por ejemplo, Bitcoin en 2015 y
y adquirí pues por 100 euros un Bitcoin y con ese Bitcoin ahora me podría comprar 500 millones de coches casi, pues ahí ha habido un incremento patrimonial por el que tengo que pasar por caja. Bueno, ¿tienen todos los inversores, los nuevos, los que los últimos meses han llegado a los mercados financieros, que puedo compensar plusvalías con minusvalías? ¿Se pueden compensar plusvalías y minusvalías de diferentes tipos de activos? Por ejemplo, bolsa, bonos y cripto también, ya que estamos hablando de cripto. Pues podemos. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, y esto es una duda que nos está llegando mucho este año y es curioso, siempre puedo compensar en este año o hacia el futuro. Y me explico. Si este año he obtenido pérdidas, pues por ejemplo con criptoactivos y he ganado dinero con activos de bolsa, voy a poderlas compensar este año. Si me siguen sobrando pérdidas, vamos a decir, me las puedo llevar a los 4 años siguientes. Lo que no es posible, y esta es la duda que nos preguntan mucho, es, oye, si este año tengo pérdidas y el anterior tuve ganancias, ¿de alguna manera puedo ir hacia el pasado? Pues en ese caso no nos dejan. Vale. Vamos a repetir quién tiene y quién no tiene que presentar la declaración de la renta cuando lo vinculamos a los mercados financieros. ¿Y por qué te lo planteo, Marta? Porque tú nos decías, está obligado a presentar la declaración de la renta quien tenga un pagador y una renta que supere los 22.000 euros. Uh-huh. Bien, puede haber una persona joven que ha empezado a trabajar, ha empezado a realizar sus inversiones o aportaciones y se plantee, bueno, es que lo que he cobrado por dividendos, no he vendido mis acciones y por dividendos he cobrado muy poquito. ¿Tengo igualmente que presentar la declaración de la renta o no? Pues aquí tenemos que ver qué es lo que hemos obtenido. Para el caso de los dividendos, como ya he pagado retenciones por esos dividendos, nos retienen un 19% si son dividendos españoles, por ejemplo, tendré obligación de presentar si he ganado más de 1.600 euros. Si hablamos de pérdidas, por ejemplo, serían 500 euros. Y si hablamos de ganancias de unas acciones, serían 1.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que comentábamos al principio? Si me han retenido a un 19% por los dividendos, pero yo no he ganado nada más, posiblemente mi declaración me salga a devolver porque me han retenido más de lo que me deben. Igual mi tipo efectivo pues sea un 8% porque no he obtenido muchas rentas, sí. Con lo cual es importante que siempre hagamos ese ejercicio de hacer el borrador porque igual me llevo una sorpresa agradable. Y hay buena noticia también porque en TaxDown este año para aquellas personas jóvenes que presenten su primera declaración de la renta pueden usar TaxDown totalmente gratis y estarán asesorados por nosotros. Así que yo animo a todo el mundo que caso de duda nos contacte para que podamos ver si está obligado y cómo le sale. Primera declaración de la renta. Si es la primera vez que hacéis la declaración de la renta, Marta nos explica que pueden hablar contigo, con tu equipo, con TaxDown y vais a chequear todos los papeles que tengan. Todos, absolutamente. Vamos a hacer el ejercicio de ver si están obligados o no. Si no están obligados, pero les sale a devolver, pues obviamente presentaremos su declaración y si están obligados y tienen que presentarla, pues lo haremos también. Y ya no solo eso, sino que también les damos asesoramiento durante el resto del año porque, por ejemplo, en relación con los planes de pensiones, pues son de decisiones que tenemos que tomar antes de que acabe el año. Es decir, lo que decidamos en enero ya no vale para el año anterior. Con lo cual sí que es importante que durante el año en curso, digamos, podamos resolver este tipo de dudas que van a mejorar o van a tener una implicación fiscal en mi declaración del año que viene. Marta, sigue habiendo muchas dudas acerca de cómo tengo que justificar ante Hacienda mis pagos en Bizum, mis cobros en Bizum, mis compras de segunda mano en plataformas de segunda mano, pero sobre todo mis ventas en plataformas de segunda mano, por ejemplo, de ropas o de muebles. Acláranos qué pasa primero con Bizum y después con las plataformas de venta de productos de segunda mano. Bueno, pues con Bizum es verdad que hay mucho alboroto. Mi mensaje sería un poco que podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es pues típico, ¿no? Te vas a cenar con tus amigos y lo que haces es, oye, paga uno y otros me hacen el Bizum. Pues no pasa absolutamente nada. Podemos seguir haciendo eso de forma habitual. ¿Qué es lo que pasa y dónde tiene puesto un poco el foco en Hacienda? Oye, si recibimos Bizums de forma recurrente o si somos autónomos y nos están pagando en Bizums, pues ahí sí que es verdad que hay un mayor control y sobre todo pues de ahí también vienen las cantidades limitantes que ha impuesto Bizum, ¿no? No podemos hacer envíos de más de 1.000 euros, transacciones, o sea, si recibimos transacciones por importe de más de 10.000 euros, pero como veis son cuantías que en el día a día de si te vas de viaje con tus amigos o si te vas a cenar, pues no es lo normal que vayas a superar, con lo cual por ahí podemos estar tranquilos. ¿Y qué pasa con las ventas de segunda mano y con la ropa? Bueno, pues ahí
El problema está en que podamos justificar, en general con este tipo de plataformas no ganamos dinero, solemos vender estos bienes a un precio menor que lo que nos costó. ¿Dónde viene el problema? Pues que vete tú a encontrar el ticket de compra de esa americana que has vendido y a demostrar que realmente lo has vendido a un precio menor. Pues si tenemos el ticket online, que es verdad que ahora es algo que se ofrece ya en muchas tiendas, pues es una garantía que tenemos de que, oye, pues si la he vendido por menos no tengo que tributar, pero si no tengo manera de demostrarlo, pues me va a tocar pagar, digamos, por todo lo que he obtenido como consecuencia de esas ventas. Ya que hablábamos antes del pago en acciones o no, hubo una época en este país en la que os preguntábamos mucho a los expertos fiscales acerca de los benefits que nos da una compañía, pero que no tienen que ver con una parte de retribución en acciones. ¿Tenemos claro qué pasa con, me da igual, unos cheques de guardería, una ayuda para los niños, una formación especial? ¿Tributamos según nuestro tipo de IRPF? Pues hay beneficios que son muy interesantes fiscalmente y que también es importante que lo tengamos claro porque es una decisión que tienes que tomar por adelantado. Cuando hablamos de retribución flexible, que serían esos cheques guardería y también los tickets restaurante, ¿qué es lo que ocurre? Que esa parte de retribución está exenta. ¿Qué quiere decir esto? Que por esa cantidad no pagas impuestos, con lo cual si lo vas a gastar es estupendo, porque por eso no pagas. Y además, ¿por qué es interesante? Porque el IRPF es progresivo, es decir, que cuanto más ganas, más pagas. Y como para Hacienda esa cantidad exenta es como si no la hubieras ganado, al final tu retribución bruta es menor, con lo cual el ahorro fiscal es muy importante. Es decir, a una persona le podría compensar en un momento dado que parte del salario y de la retribución de su empresa venga en especie. Si tú habitualmente comes fuera todos los días o en el año en el que tengas un bebé y te compensa un cheque guardería, la base imponible en tus cuentas con Hacienda es inferior. Es inferior y, por tanto, tu tipo progresivo es inferior, pero también importa para aplicar determinadas deducciones que tienen límites de base imponible. Como tu base imponible es menor, puede que optes a más deducciones por estas cantidades. Nos pasa mucho, por ejemplo, con una deducción de Madrid por compra de vivienda cuando has tenido un hijo, pues tiene un límite de renta y como normalmente el año donde tienes al bebé hay una parte de rentas que están exentas, que es la prestación por maternidad, pues hay mucha gente que se beneficia de esta deducción porque justo ese año, al tener esa cantidad de rentas exentas, cumple los límites de base. A ver, si alguien no ha presentado todavía la declaración de la renta, tips, consejos, ¿qué tiene que tener en cuenta y que sea importantísimo para el bolsillo? Pues yo les diría que prueben a hacer la renta con nosotros para que se aseguren de que podemos aplicar todas las deducciones posibles y que tengamos claro qué gastos nos podemos deducir, ¿no? Que no nos dejemos nada en el tintero. Al final, por ejemplo, en el caso de las inversiones, oye, que es que tenemos las comisiones de compra de venta, nos las podemos restar. Esto es verdad que desde TaxDown se lo hacemos de forma automática, pero sí que es importante que tengamos claro que tenemos derecho a aplicarnos ese tipo de cosas. Hay veces que nos da mucho miedo, pero al final no tenemos que tener ese miedo. Y luego diría que como consejo revisemos siempre muy bien el borrador y sobre todo que si ya la hemos presentado y nos damos cuenta de que puede que me aplique una deducción, sepamos que la podemos rectificar, no hay ningún problema, estamos en plazo y que podemos hacerlo. Es decir, si ahora escuchando a Marta os habéis enterado de que os podéis deducir de las comisiones que le pagáis a vuestro asesor financiero, por ejemplo, pues se puede rectificar. Más bien las comisiones que nos cobra nuestro banco por la venta, por ejemplo. Vale. Tienen que estar asociadas a la ganancia patrimonial en ese caso. Vale, estupendo, porque se reduce mi ganancia patrimonial porque me ha cobrado unas comisiones en el momento de la venta y mi ganancia se reduce, ¿no? Eso es. Bien, correcto. Pues eso yo podría rectificarlo y decirle a Hacienda: ya he presentado mi declaración, pero quiero hacer una rectificación. Y no pasa nada con eso. Entiendo siempre que esté en el plazo límite de la declaración de la renta, o lo podría hacer cuando acabe el mes de junio. Lo ideal es hacerlo ahora que estamos en plazo, porque lo que ocurre es verdad que podemos rectificar las declaraciones de los últimos 4 años, con lo cual lo podemos hacer también, pero Hacienda entiende en ese caso que la estamos presentando de forma extemporánea, con lo cual nos va a quitar una parte por hacerlo fuera de plazo. Así que yo animo a todo el mundo que se haya dado cuenta ahora, vale, que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible para hacerlo dentro del plazo,
plazo, que todavía nos quedan 2 meses de declaración de la renta y, por supuesto, para el caso de años anteriores, pues hay que examinar y hay que hacer un análisis de si conviene rectificar o no. Y bueno, por no hablar de las pegas que tiene esperar a presentar el último día la declaración, porque en eso lo que vosotros en el equipo de TaxDown sois muy conocedores, ¿no?, de esta realidad. Al final el tiempo corre en mi contra y si estoy pues abrumada por el tiempo porque se acaba el plazo, puedo cometer errores que me cuestan dinero al final. Pues eso es lo que comentábamos al principio, que al final presentar mal la declaración pues puede que me cueste ya no solo la diferencia de lo que hubiera tenido que tributar, sino una sanción del 50%, y es más conveniente, y sobre todo ahora en el momento en que nos encontramos, oye, si ya sé que tengo una casuística complicada o no, es verdad que es un trámite que en general suele dar mucha pereza, pero es mucho mejor hacerlo con tiempo, tranquilamente y no quitármelo de en medio ni en el último día ni con prisas. Pero este es un año, Marta, no te lo he preguntado al principio, este es un año de grandes novedades en la renta. Todos los años hay novedades, unos más, otros menos. Pues alguna novedad ha habido y sobre todo hemos estado muy inquietos sobre algunas cuestiones como las deducciones que llamamos verdes o de eficiencia energética, que ya en la oficina nos gastábamos la broma de si eran las deducciones de Schrödinger, porque a veces estaban vigentes y a veces no, y no sabíamos muy bien cómo íbamos a empezar la declaración de la renta. Entonces, finalmente son de aplicación estas deducciones, y luego también una muy importante ha sido una deducción que hay por rendimientos del trabajo bajitos, es decir, es una deducción que aplica cuando cobramos el salario mínimo interprofesional, que son 340 euros, si ganamos menos de 16.000 euros más o menos, y si ganamos entre 16.000 y 18.000 y pico, aplica de forma proporcional. Esas son las dos grandes novedades, sin olvidar una que ya sabíamos de hace mucho tiempo, que es para las inversiones muy relevante, y es la subida de los tramos del ahorro. El tipo máximo ya no es del 28, sino del 30. Bueno, pues son algunas de las novedades que entran en vigor este año. Estamos haciendo la declaración, la renta del año 2025 en el año 2026. Marta, no te voy a preguntar por la deflactación del IRPF, pero es uno de los temas más calientes que tenemos de manera permanente en nuestro país, porque tenemos inflación, porque el coste de la vida sube, porque el dinero cada vez vale menos. Por eso, más allá de la deflactación del IRPF y lo que se decida desde el punto de vista de la normativa, qué importante es vigilar cada euro en ese proceso de hacer cuentas con Hacienda, porque cuanto más tengamos, luego más capacidad tenemos o de ahorro o de inversión, ¿verdad? Eso es, y es muy importante. Yo siempre digo, ¿no?, que al final entender cómo funcionan mis inversiones fiscalmente me va a ayudar mucho también a tomar las decisiones financieras, con lo cual nosotros siempre intentamos explicar las consecuencias para que podamos tomar decisiones informadas. La planificación financiera, tengáis un sueldo bajito, un solo pagador, un patrimonio muy elevado, se realiza en conjunto, ¿no? Hablamos de ahorros, siempre hablamos de inversiones, hablamos de diferentes activos o diferentes fuentes de ingresos, y dentro de toda mi planificación patrimonial es crucial, es capital la planificación fiscal. Ahora que llega el momento de echar cuentas con Hacienda, nos ayudáis desde TaxDown. Marta Rayaces, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.